Desde el Big Bang, el universo pasó por una serie de periodos en el cual toda la materia que existía en el mismo estaba formada por las llamadas partículas elementales y sus respectivas antipartículas. Las llamadas partículas elementales, que son los quarks y los leptones. Luego de unos millones de años, esas partículas fueron enfriándose lo suficiente para formar los protones y neutrones, los cuales pertenecen a la familia de los hadrones. Existen varios tipos de quark que se clasifican según un color determinado, los cuales son rojo, verde y azul. Los quark azul, por su parte, se unen a dos quark de color rojo para formar los protones, y los quark rojos se unen a dos azules formando los neutrones. Los electrones son los llamados leptones, junto con su neutrino correspondiente habitan el átomo. Durante ese lapso de tiempo, la antipartícula de los electrones, los positrones, al chocar con los electrones, se neutralizaba, pero también las antipartículas formadas de los antiquarks, los antiprotones y antineutrones, los cuales, al igual que el positrón y el electrón, se neutralizaban. Al final ganó la materia ordinaria y nacieron los primeros átomos. Un hecho trascendental para la formación de los átomos de hidrógeno y helio fue la formación de los deuterones. Un deuterón no es más que un neutrón y un protón unidos. Esto inició más o menos cuando la vida de los primeros núcleos, es decir, los deuterones, eran de unos 225 segundos, lo que luego marcó el principio de la nucleogénesis, los cuales al principio estaban formados por varios protones enlazados a un neutrón. Esto luego cambiaría. Otro factor es que la energía de los fotones para ese punto era de menos de 2.22 megaelectronvoltios, por lo cual los nuevos deuterones no podían ser separados en ese momento. En el universo, la temperatura del mismo era igual a 10 elevado a la 32 Kelvin, y la energía existente era igual a la multiplicación de dicha temperatura por el llamado tiempo de Planck, que es 10 elevado a la menos 13 segundos. Esto generó en el universo unos 10 elevado a la 19 gigaelectronvoltios de energía. Los deuterones pronto se combinaron con los electrones para dar paso a los átomos. El primero de todos fue el átomo de hidrógeno y helio. El primero solo posee un electrón y un protón, pero también estaba el deuterio, el tritio, además existía el helio 4. Además también fue posible que se formaran núcleos de litio 7 al unirse el tritio y el helio. La formación de núcleos se detuvo hasta después de que la vida de las partículas alcanzara los 10 elevado a 13 segundos. La temperatura del universo para este momento era igual o semejante a unos 3000 Kelvin. Como la electronegatividad del hidrógeno es de 2.1 y el helio por supuesto no tiene electronegatividad, los núcleos de hidrógeno y helio no se pudieron unir, por lo cual se formaron nubes de hidrógeno y helio. Estos se contrajeron debido al tirón gravitacional. La gravedad produjo que estas nubes se contrajeran hacia su centro de masa, formando glóbulos. Estos se llaman protoestrellas. Conforme las partículas de las protoestrellas se aceleraban, su energía cinética aumentaba. El aumento de dicha energía cinética impidió las repulsiones de carga eléctrica, por lo que sucedió la fusión nuclear y de este modo nacen las estrellas. Para la formación de una estrella debe de unirse varios millones de átomos en torno a las nebulosas que formarán las estrellas. Se dice que el Sol tiene 1 exponente elevado a 57 átomos.
y una masa de 1.99 por 10 elevado a la 30 kilogramos. Esta masa es referencia para poder medir la masa de otras estrellas. En las estrellas con una masa menor o igual y temperatura del orden de 2 por 10 elevado a la 6 o 1 por 10 elevado a la 7, se produce el proceso conocido como horno de protones, por el cual los núcleos de hidrógeno, es decir, un protón, se fusionan y pasan a helio. Sin embargo, en las estrellas con esta masa no pasa a la siguiente etapa de evolución estelar. Esto es porque al convertirse todo su hidrógeno en helio, se va enfriando, luego se expande, por lo cual pasa a ser una gigante roja y luego se contrae progresivamente. A la vez, va aumentando su densidad y la temperatura de la misma, por lo que esta masa, al convertirse en una enana blanca, con un radio similar al de Júpiter, todo el gas desechado por la estrella en su contracción se convierte en una nebulosa planetaria, la cual rodea a la enana blanca. Todas las estrellas con una masa 8 veces menores a la del Sol combinan formando una enana blanca y una nebulosa planetaria. A este hecho se le conoce como el límite de Chandrasekhar. Existen varios tipos de estrellas, desde estrellas como nuestro Sol hasta las llamadas hipernovas. La nucleosíntesis de los demás elementos ocurre de manera simultánea o paralela a la evolución estelar. Esta tiene lugar mediante dos tipos generales de procesos, que son la fusión y la fisión. Si la estrella tiene una masa mayor a la del Sol, supera la fase de horno de protones, conversión de hidrógeno a helio, para luego llegar a la fase de horno de helio. Pero dependerá del valor de su masa para superar la siguiente fase, es decir, el horno de carbono, que es la tercera fase de la evolución estelar. En la segunda fase de evolución estelar, donde el helio convertido pasa a convertirse rápidamente en elementos más pesados como el litio, el berilio, el boro y por último el carbono. Si la estrella posee una masa de 8 veces la del Sol, se producen todas las demás fases de la nucleosíntesis, desde el horno de protones hasta los procesos de captura de neutrones, que son los procesos S y R, y posteriormente el proceso P, que es captura de protones, respectivamente, hasta llegar al uranio con masa de 238 UMA, es decir, unidades de masa atómica, y algunos elementos transuránicos que por su radiactividad no han sido localizados en la Tierra. En las estrellas con masa superior a las 8 veces la del Sol, terminan muriendo como supernova, para dejar al final una estrella de neutrones, que es también conocido como un pulsar. Ahora bien, si la masa de la estrella de neutrones es de 2,5 veces la del Sol, la fuerza gravitatoria hace que la estrella continúe contrayéndose, por lo que la densidad se vuelve infinita y el pulsar pasa a agujero negro. Cuando una estrella llega al proceso de horno de silicio y proceso de fusión de partícula alfa, núcleo de helio, puede producirse átomos hasta de Z56, es decir, el hierro. En este punto la estrella ya no puede seguir consumiendo su combustible, por lo que estalla. Esta obviamente estalla como una supernova y es aquí donde se producen los procesos R, es decir, captura de neutrones rápidos. Por lo que los procesos de captura de neutrones ocurren en un tiempo muy corto, es decir, de unos 0,01 a 100 segundos. El proceso S, sin embargo, se da de manera simultánea junto al proceso de horno de helio en estrellas situadas en la rama asintótica
gigante. Esto del inglés Asymptotic Giant Brad. Los elementos faltantes, es decir, Z93 a Z118, con esto nos referimos al neptunio y al organeso, pueden ser elaborados en laboratorio de manera artificial, pero también se cree que pueden existir de manera natural, pero nunca han sido localizados en la Tierra.